Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos la explicación de lo que tiene que ver con los temas que voy a evaluar de grado séptimo para el examen final. Durante este periodo hablamos de la organización física del computador. Entonces, son temas que hemos venido viendo y hablamos de que la organización física está dividida en dos, básicamente en dos. Está dividido en hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es todo lo que es físico en el computador, es decir, aquellos elementos que yo puedo tocar y ver. Entonces, escriba ahí, por favor. Escriba ahí estudiar el tema de hardware y el tema de software. ¿Listo? Estudiar tema hardware y software. De eso voy a preguntar en el examen final. Entonces ya definimos qué es el hardware. El hardware está dividido en tres. ¿En cuáles está dividido? Está dividido en dispositivos de entrada, aquellos que me permiten ingresar información al computador. Entonces, por ejemplo, tenemos pantalla táctil, escáner, teclado, lector de código, mouse, joystick, webcam y micrófono. Estos son los dispositivos de entrada más usados. ¿Pueden haber muchos? Claro que sí. Pueden haber muchos dispositivos de entrada. Pero los más usados, ¿cierto? Los más comunes de nosotros. ¿Cómo identifico un dispositivo de entrada? Es decir, aquellos que me permiten ingresar información. Un ejemplo, ¿cómo ingresar información a través del joystick? El código de barras. Cuando yo le doy un producto, entonces lo conecto e ingresa directamente al computador. ¿Cómo ingresa información el joystick? Pues a través de una palanca de videojuego. Cuando yo muevo o oprimo un botón, se ve en alguna pantalla y se visualiza el movimiento. ¿Cómo ingresa información la cámara web? A través de la visualización de mi imagen e ingresa la imagen al computador. De esa manera, esos son los dispositivos de entrada. Mírenlos bien, puede salir un reto plus ahorita. Dispositivos de salida son aquellos que me permiten la salida de la información, es decir, aquellos que son usados para imprimir, por ejemplo, un documento, la salida de audio con unos audífonos, la salida de documentos impresos de una dimensión más grande, o cuando yo visualizo un tema, un video o algo así, esto es un dispositivo de salida, porque sale la información a través de la pantalla. Y dispositivos de almacenamiento son aquellos dispositivos que me permiten guardar información del computador o cualquier otro dispositivo. Guardar memoria USB, CD, DVD, micro SD, disco duro. Esos son los dispositivos de almacenamiento. El DVD guarda más información que el CD. La memoria USB guarda también, hoy en día hay memorias USB que guardan bastante información, de 50 o más gigabytes de información. ¿Listo? Y los micro SD usados para los celulares, los discos duros para los computadores o consolas de videojuego y servidores. Entonces, estos son la división del hardware. Entonces, continuamos con la explicación. Ahora, software. También escriba, el profesor va a preguntar de software. Entonces, que ya escribió, ¿no? Ya escribió consultar, estudiar de hardware y software. Ya tuvo que haber escrito. Tenemos que el software es la parte lógica. Lo que yo voy subrayando es lo que usted debe tener en cuenta, que es la parte lógica intangible. Lógica quiere decir de pensamiento, de pensar. Intangible quiere decir que no se toca. No puedo tocar. ¿Listo? Eso significa intangible de una computadora. Entonces, es decir, que lo que es lógico y lo que es intangible en el computador es el conjunto de los programas de cómputo, los procedimientos que hacen, las reglas que se tienen, los documentos que se tienen, los datos asociados y todo lo que hace parte del sistema de cómputo. Eso es software. Y el software está dividido en tres. Pero antes de hablar qué es la división de software, estamos hablando de qué es un programa. Algunos en el test no logramos esa pregunta. Un programa, noten esto, es una secuencia de instrucciones. Así como cuando yo le daba instrucciones a mi
a mis animaciones de sensor de video a través de bloques, estábamos haciendo programas. Eso es un programa. Cuando yo le doy que por favor que al tocar mayor a 20 se mueva por todo lado, que cambie de color, todo eso son instrucciones y eso pasa en un programa. ¿Y qué hace el programa? El computador las interpreta, obtiene un fruto de una interpretación y nos da un determinado resultado. En nuestro caso, ¿qué era el resultado? El resultado era que podíamos nosotros, al mover en el sensor de video, pasaba algo. Eso era el resultado. ¿Y cómo se hacía eso? Con un lenguaje de programación. En nuestro caso utilizábamos Scratch, lenguaje de programación, Scratch. Esto es un programa, una secuencia de instrucciones que puede ser interpretada por un computador. Tener muy en claro. Ahora, nuestro software está dividido en tres. Número 1, software de sistema. Número 2, software de aplicación. Y número 3, software de programación. Eso puede salir en nuestro examen final. Software de sistema. Entonces, lo habíamos visto que los software de sistema nos permiten interactuar con nuestro hardware. Y les voy a hacer una linda figurita que me gusta mucho utilizar en mis clases virtuales a través de una pizarra virtual. Entonces, a través de mi tablero virtual, les presento mi tablero virtual. Está cargando en este momento. Entonces, aquí este es mi tablero. ¿Listo? Entonces, digamos que yo tengo aquí una cancha. Hagan de cuenta que es una cancha, por favor. Aquí tengo una canchita. Ya no podemos jugar fútbol mucho. Entonces, y aquí voy a colocar los jugadores. Acá está mi amigo, los defensas, los volantes y los delanteros. Listo. Ahí están mis amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos hablando de sistema operativo, entonces este amigo, esta cancha es el sistema operativo. Toda la cancha es el sistema operativo. Toda la cancha. Y los jugadores son los programas que están dentro del sistema operativo. ¿Ven? Ahora, desde afuera, digamos que está el mouse, está el teclado primero y está el mouse. ¿Listo? Está mi mouse. Entonces, el sistema operativo se comunica con el mouse y se comunica con el teclado. Entonces, el mouse dice, sistema operativo, yo quiero abrir este programa. Entonces, le da clic aquí y el sistema operativo le autoriza al hardware y le dice, bueno, está bien, dele clic a este programa. Entonces luego el teclado le dice, sistema operativo, yo quiero escribir en este programa. Entonces el sistema operativo le dice, listo, está bien, le autorizo para que escriba. Eso hace el sistema operativo. Permitir que el hardware, recuerde que hardware es H, vamos a ver aquí, HW, hardware, y software es SF. ¿Listo? Entonces, la unión, la interacción entre hardware y software se llama software de sistema, es decir, sistema operativo. Espero que hayamos entendido un poco sobre la explicación. Software de sistema es ese. Software de aplicación, entonces, son los programas que nos permiten realizar tareas específicas. Es decir, en el ejemplo de la cancha, ¿cuáles son los programas? Pues los jugadores. En este ejemplo, cada uno de estos son los programas. ¿Listo? Entonces, estos realizan tareas específicas. ¿Qué es una tarea específica? Coloco el ejemplo de la cancha. Estos amigos que están aquí sirven para defender. Estos que están aquí son los que defienden el medio campo y avanzan para ir a marcar un gol. Y los que están aquí arriba son los que deben marcar el gol, por lo general. Lo mismo los programas. Tenemos programas que me sirven para editar textos, como Word, Bloc Notas, editores Photoshop para fotografía, hojas de cálculo para cálculo, sistemas de software de aplicación, bases de datos
que se utiliza mucho cuando guardamos mucha información de empresas, de videojuegos, de redes sociales, de páginas web. Se utiliza mucho MySQL. Listo. Tenemos software de programación. Es un conjunto de aplicaciones que permiten al programador desarrollar sus propios programas. Entonces, entre de ellos tenemos C++, Java, Visual Studio, Python, Ajax, Ruby, PHP, entre otros. Entonces, los editores de texto me permiten a mí escribir el código, los compiladores, es decir, que me revisa que el código esté bien, los intérpretes interpreta todo el programa, es decir, que entiende que todo lo que está escrito es muy lógico, y los entornos de desarrollo integrado son aquellos que ya tienen una interfaz. Cuando hablamos de interfaz en programación, estamos hablando de que tiene un botón, de que tiene un menú, de que tiene un formulario, todo lo que es, que tiene un color, todo lo que tiene que ver con diseño en los programas. Eso se llama interfaz. Hasta ahí hemos visto todo lo que es hardware y software. Espero que usted haya escrito que voy a preguntar sobre hardware y software. Hacemos reto. Voy a hacer reto nuevamente. No sé, Angelín, de pronto es tú.